periodista que llegó al lugar fue Roberto Urrea, colega de Caracol. Con él estamos en línea. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de la República de la Argentina. Digamos que estar bien hoy en Colombia y en el continente no es fácil después de la tragedia que nos tocó vivir y relatar minuto a minuto para la cadena Caracol desde el instante en que conocimos la desaparición del avión que traía la delegación de Chacopense, que rival de Atlético Nacional en Copa Suramericana. Roberto, contanos cómo fue que llegaste allí y qué viste, porque vos llegaste prácticamente minutos después, fuiste el primer periodista que llegaste minutos después de la tragedia con la primera brigada de rescatistas. Contanos, por favor, en medio de la noche, cómo era eso. Nosotros estábamos programados para cubrir la llegada del equipo. Generalmente acompañamos a los equipos cuando llegan de otros países, le damos la bienvenida y tratar de estar con ellos en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Eran las 4 de la tarde, cuando llegamos nos dijeron que el vuelo estaba retrasado, que llegaría a las 9 de la noche hora de Colombia y no a las 6. Pasaron las horas y pasaban cuando ya eran las 10 de la noche. Sentimos una cierta preocupación, fuimos y preguntamos en la torre de control y en la torre de control nos manifestaron que había una dificultad, que había una emergencia y que había un avión desaparecido. Entonces colegimos que era el avión del equipo de Chacopense que venía a jugar la Copa Suramericana frente a Atlético Nacional, porque no había ningún avión de norte, sino que el único avión que estábamos esperando era el del sur del continente, el que venía de Santa Cruz de la Sierra procedente a la ciudad de Medellín. Cuando ya nos dicen que el punto donde podría haber caído el avión era entre La Ceja y La Unión, logramos llegar hasta el punto, pero vivimos momentos muy dramáticos porque realmente este tema de la lluvia, del mal estado, dificultó un poco la llegada. Llegamos hasta La Ceja y en La Ceja nos encontramos con siete ambulancias que no podían llegar al punto exacto porque daba mucha dificultad penetrar a la cordillera. Logramos meternos en una camioneta de doble tracción con más potencia, con más arranque, y logramos llegar hasta cierto punto de la cordillera. Y ya cuando llegamos a cierto punto de la cordillera, en cuestión de media hora, notamos que ya sacaban a Danilo. Danilo era el primer deportista que sacaron, herido, muy herido, y ya logramos ir penetrando por la cordillera, subir con pegados de palos, subir pegados de la grama, subir pegados de lazos hasta la cima de la cordillera, donde nos encontramos realmente un panorama dantesco, un panorama desolador. Ya el desespero de parte de las autoridades y de los cuerpos de socorro tratando de sacar los heridos y los pocos heridos, y en el momento en que el comandante nos dice que aquí hay que desalojar y que hay que llevar los heridos, que porque realmente la vida era a la que había que salvar a 4 o 5 personas, porque ya definitivamente lo otro era muerte. Ahí definitivamente ya vimos que la situación, la magnitud de la tragedia era impresionante. Luego empezar a hacer ese recorrido y dejar los cuerpos de las personas que habían fallecido en el avión y tomar otra vez el ascenso de la cordillera y empezar a andar desde la cordillera hacia arriba y con un cuidado con los heridos, empezarlos a bajar con mucha cautela para que no se fuesen de pronto a hacer o a tener mayores dificultades hasta poder llegar los 2 kilómetros arriba de donde estaban las ambulancias para llevarlos a las clínicas. Es realmente un panorama durísimo, donde uno diría que sí, fue durísimo poder ingresar a la cordillera, subir a la cordillera. Más duro fue haber empezado a subir de nuevo la cordillera y saber de que habían 75
seres humanos en un avión sin poder hacer nada por ellos, realmente doloroso. Roberto, ¿cuánto tiempo duró todo este rescate de los sobrevivientes, teniendo en cuenta todas estas dificultades que vos nos contás, además de ser de noche? Eso duró aproximadamente entre las 10:30 de la noche y las 12:45, 1 de la mañana, que lograron sacar al último sobreviviente y ya empezar como a estudiar la forma de sacar ya los cadáveres. A eso de las 2 de la tarde terminaron con esta labor, sacando 73 cadáveres de la región. No fue fácil, fue muy complicado y sinceramente es el reconocimiento a los cuerpos de socorro porque al menos se salvaron 6 vidas y creo que Colombia en este momento está de luto, el fútbol colombiano, el fútbol suramericano está de luto ante esta situación. Roberto, buenas tardes. Al margen de lo que pudo haber pasado con el avión y por supuesto que será materia de análisis próximamente, ¿es una zona en general complicada para los aviones? Es una zona para el descenso muy complicada porque ahí prácticamente están las radioayudas del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y no es fácil. Cuando nosotros llegamos al lugar, lo único que vimos fue que el avión estrelló contra la pared de la cordillera y hay varias hipótesis. La una puede falta de combustible, la otra seguramente el piloto muy hábilmente trató de buscar también el combustible si lo tenía para que el avión no explotara en el aire y más bien tratar como de que el avión llegara a una zona más plana para poder para que pudieran haber más sobrevivientes, pero realmente fue durísimo, les cuento que subir la montaña, subir la cordillera fue duro, fue una proeza, pero más duro es haber dejado ese retorno y dejar seres ya sin vida dentro del avión siniestrado y realmente sí es doloroso. En este país, en este momento el país está conmovido, el continente igual, porque han muerto muchos, pero también ha muerto la esperanza de un equipo humilde, de un equipo que quiso hacer las cosas bien en la Copa Suramericana y que derrotó a grandes con buen fútbol y que tenía la ilusión de quedarse campeón de la Copa Suramericana frente a un digno rival como Atlético Nacional. Por eso Nacional ha tomado la determinación y entregarle a la Conmebol la nota de no recibir la Copa Suramericana y dársela al equipo como honor. Los 75 cadáveres en este momento reposan en la gobernación de Antioquia, donde se le hace un homenaje y mañana el estadio se llenará con 45.000 personas, donde van a llegar a rendirle homenaje a estos guerreros, porque son unos guerreros y realmente doloroso, sinceramente, en la República Argentina, tener que relatar este momento tan difícil, en los cuales uno también tiene que ser un poquito cauteloso con la información para no ir a desubicar y no ir a desinformar a la gente que en ese momento está pendiente de una muy buena noticia y no de malas noticias, y eso ahí tiene que tenerlo con mucha cautela. Roberto, dijiste algo que obviamente es importante porque vos estuviste ahí. Estaba lloviendo en el momento, por lo menos que ustedes llegaron allí, estaba lloviendo torrencialmente, era una lluvia muy fuerte, había viento. No, cuando nosotros llegamos al punto no estaba lloviendo, estaba realmente, había mucha neblina, sí había mucha neblina en el lugar, no se veía prácticamente a 30 centímetros, estaba el lugar oscuro, había mucha humedad, sí, porque había llovido durante el día, es una región donde llueve mucho, pero lo que dificultó después fue que empezó a llover, a caer agua, y eso
dificultó un poquitico las labores de rescate, pero no fue tampoco muy largo. Lo que sí fue que fue complicada la salida de las ambulancias que lograron ingresar al lugar. Algunas lograron ingresar, pero realmente resbalaban contra ese piso que estaba húmedo, que estaba con fandango, y realmente fue durísimo poder sacar esas ambulancias de ahí, con la necesidad y con la urgencia de llegar a una clínica para atender a los heridos. Roberto Urrea, yo no sé después, digamos, cómo va siguiendo vos la información. Imagino que habrá sido un día largo, difícil, además por el contenido que tiene lo que te ha tocado ver y vivir allí. Pero queríamos conocer respecto de la salud de aquellos que quedaron vivos, que fueron trasladados, si hay alguna última información respecto del estado de salud, porque hay algunas versiones preocupantes respecto a este tema. En ese sentido, ahí en la clínica Sommer, a 2 cuadras de mi casa, está la clínica Sommer, donde están las 2 personas que hacían parte de la tripulación. En la clínica de La Ceja hay 2 futbolistas y el periodista, y a la clínica de San Vicente llegó Danilo, pero llegó ya sin vida. El estado de ellos, tuve la oportunidad de hablar con el médico del hospital de La Ceja, y dice que el estado es de mucho cuidado, de cuidado intensivo, y dice que lo más importante es que hay esperanzas de vida. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, uno puede pensar que puede sobrevivir. El tema de Jackson, el otro arquero, Danilo, murió. El otro arquero, Jackson, hubo que amputarle las 2 piernas, y eso también causa mucho dolor. Recordemos que Jackson era el tercer arquero, porque el segundo arquero había solicitado que no viajara a la ciudad de Medellín porque tenía el cumpleaños y quería celebrarlo, y otros 9 compañeros también permanecieron en Brasil, no viajaron a la ciudad de Medellín, de manera que eso es el destino, definitivamente es el destino. Roberto, muchísimas gracias por tu conmovedor relato, muy amable. Siempre aquí para servir, y hubiera querido hacer ese recorrido, el recorrido que yo llamaba como el recorrido de la vida, y me tocó hacer el recorrido de la muerte, lamentablemente. Lamentablemente. Roberto Urrea, el primer periodista, el periodista de la cadena Caracol, que llegó al lugar narrándonos lo dantesco de ese momento. Vamos a la pausa, ya seguimos con más información.